Muchísimas gracias, Marjorie. Pues reitero mi saludo a todos los presentes. Mi nombre es Leo Salvador Tregoso Espinosa y en esta tarde, junto a Marjorie, tendremos el privilegio de acompañarlos en la moderación de este magno evento. Recordarles mantener sus micrófonos apagados y, en general, emplear la plataforma de la mejor manera posible y de la más respetuosa también. Agradecemos de antemano su colaboración y con ello procederemos a dar inicio al evento. Muy bien, Leo. Es menester recalcar que estas clases magistrales del Bicentenario solo nos quedan 3 semanas donde tendremos diversos ponentes y panelistas de alto nivel. Por ello, hoy contamos con la presencia del doctor Nixon Javier Castillo Montoya y como panelista nos acompaña Nancy Jacqueline Castrejón Cabrera, estudiante del segundo año. Compañero, tu micro. Tu micro, compañero Leo. Efectivamente, Marjorie. Disculpa. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de un prestigioso y magnífico docente, el doctor Nixon Javier Castillo Montoya. Asimismo, recordar que la siguiente fecha será el día sábado 9 de octubre, día en que nos acompañará el doctor Saúl Alexander Villegas Salazar. Así es, compañero Leo. El próximo sábado 9 de octubre a las 4 p.m. estará con nosotros el doctor Saúl Alexander Villegas y como panelista se encontrará Félix Valdivia Gutiérrez, estudiante del quinto año. Además de ello, el día 16 de octubre del presente año, contaremos con la presencia como ponente del prestigioso profesional, el doctor José Luis López Núñez, junto con el estudiante de cuarto año, Víctor Hugo Bardales Pérez, como panelista. Exactamente, Leo. Finalmente, la última fecha de estas clases magistrales del Bicentenario están programadas para el día sábado 23 de octubre y contaremos con la presencia del destacado y prestigioso docente de nuestra facultad, el doctor Juan Carlos Miranda Rodríguez, quien se encontrará junto al estudiante Romel Ordinola Acuña como panelista. Son bienvenidos todos ustedes a las siguientes jornadas de las clases magistrales. Finalmente daremos pase al ponente que nos acompañará el día de hoy, el doctor Nixon Javier Castillo Montoya, con el tema vital, importancia de las categorías normativas en la aplicación del derecho. Adelante, doctor. Gracias, Leo, y gracias, Marjorie. Muy bien. En principio, para agradecer la invitación que se me efectuó a través del Centro Federal y la Organización de Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, lo cual representa de por sí una gran iniciativa de los jóvenes estudiantes de propiciar la mejora en la formación académica de sus compañeros. Estas clases están dirigidas justamente a los estudiantes de la universidad, de todos los años, de tal forma que puedan compartir estos espacios académicos con sus docentes, porque todos los expositores vistos son docentes de nuestra facultad, de tal manera que eso implica un compromiso académico con todos los estudiantes. Gracias nuevamente por la invitación. Voy a presentar un tema sumamente importante, bastante breve. Disculparán la expresión de cansancio, pero acabo de terminar clase todo el día con el doctorado, desde las 8:30 de la mañana hasta hace un momento. Así es que también posiblemente el cansancio en la voz se va a expresar. Así que les pido las disculpas anticipadas. Vamos a presentar algunas diapositivas. Me van a confirmar, por favor, si es que se va a ir presentando. ¿Me avisan si hay presentación, por favor? Efectivamente, doctora. Se logra observar. Sí, gracias. Vamos a agrandar un poco.
Muy bien. El tema de esta pequeña clase se denomina importancia de las categorías normativas en la aplicación del derecho. Se ha elegido este tema justamente para evidenciar la importancia que tiene el hecho de distinguir la conformación categórica bajo la cual funciona nuestro ordenamiento jurídico en un proceso judicial. De tal manera que voy a ser un poco didáctico para que me puedan comprender, dado que el auditorio está conformado por alumnos desde primer año hasta quinto año. La primera idea básica que tenemos que comprender para poder entender cómo funcionan estas categorías normativas es reconocer que estamos en un Estado constitucional de derecho, donde no solamente se requiere la existencia de una constitución, sino se requiere que existan determinados presupuestos esenciales que materialicen la razón de ser de esta norma fundamental dentro del sistema de fuentes. En el Estado constitucional de derecho, luego del tránsito del Estado legal, la Constitución adquiere una naturaleza jurídica diferente y se convierte en la fuente suprema dentro del ordenamiento jurídico, de tal manera que desde el punto de vista objetivo, la Constitución irradia la fuerza expansiva de validez a todo el ordenamiento jurídico, ya sea desde el punto de vista positivo o sustantivo, y también desde el ámbito procesal. Entonces, hoy en día, desde el enfoque del Estado constitucional, incluso el Estado convencional, la primera mirada que debemos tener en cuenta como estudiantes de derecho, como profesionales de derecho, es reconocer la vigencia de la Constitución como norma fundamental. Y dentro de la concepción del Estado convencional, junto a ella, se reconocen también lo que se llama el bloque de convencionalidad. Esto es el reconocimiento como fuente privilegiada del derecho de los tratados internacionales de derechos humanos. Además de ello, tenemos también la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que se convierte en fuente jurídica de aplicación directa y obligatoria para todo el aplicador del derecho interno, debido a que esta jurisprudencia de la Corte Interamericana contiene estándares interpretativos que resultan siendo obligatorios, vinculantes, debido a que adquieren la calidad de lo que se llama la calidad de cosa interpretada, de tal forma que aquello que la Corte Interamericana interpreta en relación a los derechos previstos en la Convención y los demás tratados, resulta siendo vinculante para nuestro ordenamiento jurídico. Tanto los jueces del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional reconocen la obligatoriedad de seguir esos lineamientos. Por lo tanto, el sistema de las fuentes del enfoque del Estado constitucional internamente en nuestro país tiene que ser visto desde la Constitución y de los tratados de derechos humanos, así como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. No solamente como estamos mal acostumbrados a ver como fuente a la ley, que era básicamente una prerrogativa del Estado legal, ¿no? Ahora ya no funciona así. Entonces la Constitución se convierte en la fuente más importante que determina la validez de todo el resto del ordenamiento jurídico, no solamente sustantivo, sino también procesal. Por eso decimos que hoy en día también se habla de la constitucionalización del derecho procesal. De tal manera que este mecanismo instrumental, a través del cual se busca la protección de los derechos fundamentales, y así derechos previstos en la propia Constitución, y también en los tratados de derechos humanos, y también los derechos de carácter legal, es decir, previstos en fuentes infraconstitucionales. Entonces, la herramienta con la cual trabajan los abogados y los operadores jurídicos como jueces y fiscales, justamente se encuentran en las fuentes del derecho, no solamente desde el punto de vista positivizado, porque la Constitución es una fuente positivizada del derecho, sino también en otras fuentes como el derecho consuetudinario, por ejemplo, los precedentes vinculantes, la doctrina jurisprudencial que crea el Tribunal Constitucional, también los principios del derecho y de alguna forma también la doctrina constituida por los libros de autoridad.
Entonces, todas esas fuentes que se constituyen en herramientas de utilidad importante para los abogados, porque van a traducir a través de ellas la defensa de ciertos intereses de sus patrocinados, también sirven como insumo para que el operador jurídico pueda resolver casos concretos. Entonces, desde el punto de vista procesal, es importante que nosotros nos demos cuenta que el proceso judicial está dotado de una serie de garantías de relevancia constitucional. De tal forma que la interpretación y aplicación de las reglas procesales tienen que ser vistas desde su connotación constitucional. Por ejemplo, las reglas sobre la competencia en el ámbito procesal no es más que la expresión de una garantía constitucional prevista en la Constitución dentro del debido proceso formal, vinculada con el juez natural, por ejemplo. Entonces, lo primero que analiza un juez cuando recibe, por ejemplo, una demanda es determinar su competencia. La competencia es la expresión de esta garantía llamada juez natural o juez predeterminado por ley. Entonces, todo encontramos una respuesta directa o indirectamente prevista en la Constitución. Estos son instrumentos de carácter procesal, sirven para garantizar la materialización de los derechos, decíamos, en este Estado constitucional. Por lo tanto, la principialización de las reglas procesales permiten al juez tener una mayor visión argumentativa al momento de tener que aplicar el derecho. Eso como cuestión preliminar. Fíjense, el título de la clase se denomina Importancia de las categorías normativas en la aplicación del derecho. ¿Qué significa esto? Que tenemos que reconocer que en un enfoque del Estado constitucional de derecho, desde el punto de vista jurídico, no solamente existen las normas jurídicas en su connotación clásica, ¿no? Hoy en día conocidas como normas reglas. Inicialmente en la etapa formativa del positivismo jurídico se consideraba que el derecho estaba conformado por un conjunto de normas jurídicas, pero la estructura de esa norma jurídica tenía la forma de una norma regla, como vamos a ver ahora. Los grandes positivistas del siglo XIX y XX establecieron que efectivamente el derecho estaba conformado, el derecho positivo, entiéndase, por un conjunto de normas jurídicas. Hare incluso estableció que estaba formado por un conjunto de normas jurídicas primarias y secundarias. Vamos a comentar luego algo de eso. Lo que debemos reconocer es que en el ámbito operativo del derecho, desde el enfoque constitucional, no solamente tenemos reglas, o sea, normas, digamos, técnicamente hablando, disposiciones normativas, porque la norma es la expresión contenida en la disposición normativa, que se obtiene a través de un proceso interpretativo. Digamos que hay disposiciones normativas desde la propia Constitución que tienen la categoría o la naturaleza de ser una norma regla. Es decir, tal como conocemos en su estructura clásica, ¿no? Aquella disposición que tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, que está en la propia Constitución. Por ejemplo, cuando la Constitución establece los requisitos para ser presidente de la República, esa es una norma regla. Ser peruano de nacimiento, mínimo 35 años, y estar habilitado para ejercer su derecho de... Esos son requisitos taxativos expresos, ¿no? O la clásica norma regla constitucional, para que se entienda, está prohibida la reelección inmediata del presidente de la República. Esa es una norma regla. Eso es un mandato definitivo, que se cumple o no se cumple, ¿no? Como vamos a ver luego cuando entremos a los conflictos. Entonces, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es que el ordenamiento jurídico no solamente está constituido por la clásica definición de los positivistas de que está conformado por un conjunto de normas jurídicas. Esta postura de la existencia de otras normas jurídicas desde el punto de vista de las categorías nace a partir de una gran discusión filosófica, ¿no? Y aquí he visto algunos alumnos del curso de Filosofía del Derecho que me agrada mucho que puedan ir comprendiendo estos temas, porque a veces se ha descuidado el enfoque filosófico. A partir de la gran discusión del antipositivismo generado por Ronald Dworkin,
frente a la postura de este filósofo inglés Herbert Hart. Estableció que el ordenamiento jurídico, en una postura menos reduccionista que la de Kelsen, estableció que el ordenamiento jurídico estaba formado por reglas, ¿no?, primarias y secundarias. Las reglas primarias son aquellas que establecen determinado comportamiento, determinada conducta a través de la imposición de un cierto carácter deóntico, haciendo permisible algo, haciéndolo obligatorio o prohibitivo. Esos son los tres típicos caracteres deónticos que por lo general tienen las normas reglas, ¿no? Prohíben, obligan, o permite, que es la regla de clausura al final, que la propia Constitución lo ha señalado, ¿no? Tú puedes hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. Muy bien. Es una apertura al ejercicio de la libertad de las personas en relación a sus actos. Entonces, luego vamos a comprender mejor cómo funciona esto. Lo cierto es que tenemos que eliminarnos del chip de que el derecho es un conjunto de normas, porque no es verdad. Y este enfoque antipositivista de Dworkin, que hace muchísimos años atrás, estamos hablando de la década del 60, del siglo pasado, hizo ver la necesidad de poder comprender la funcionalidad de otras categorías normativas distintas a las normas jurídicas equivalentes a normas reglas. Fíjense, los positivistas tuvieron tres clásicas tesis para explicar el funcionamiento del derecho. La teoría de las fuentes sociales, es decir, el derecho positivo es una creación humana, es un acto convencional, puesto, ¿no?, por la autoridad competente, siguiendo un procedimiento predeterminado. Ese enfoque de la teoría de las fuentes sociales respecto a la creación tenía que ver bajo un factor que se llama el factor autoritativo o el criterio autoritativo, pero no justificativo. O sea, no importaba cuál sea el contenido de esa norma jurídica, podría ser injusta, arbitraria, no importaba. ¿Por qué? Porque defendían la teoría pura, la teoría neutral, avalorativa, ¿no?, de la falta de conexión entre el derecho y la moral. Por lo tanto, el contenido de la norma jurídica era irrelevante para determinar su validez. La segunda postura, la segunda teoría es la teoría de la separación, ¿no?, que es un enfoque metodológico del derecho positivo, hoy traducido en lo que se llama el positivismo jurídico excluyente. Se considera que en la conceptualización y la existencia del derecho no se requiere ninguna dosis de moralidad. Frente a la tesis antipositivista que se desarrolla hoy en día en el neoconstitucionalismo, que sustenta la tesis de la conexión, ¿no?, la conexión necesaria. Bueno, no quisiera un poco mezclar esos temas filosóficos. Lo que quiero que se entienda es que el positivismo consideraba que el ordenamiento jurídico formado por este tipo de normas reglas, en el entonces llamadas normas jurídicas en general, era suficiente. Se pensaba en la unidad del ordenamiento jurídico, en la coherencia del ordenamiento jurídico, pero supuestamente no existía conflictos entre ellos, ¿no? Y esa coherencia determinaba justamente presuponer que, como las normas jurídicas eran la expresión de la voluntad racional de los creadores, en este caso del Parlamento, estamos hablando del Estado legal, por lo tanto eso generaba la ausencia de cualquier situación conflictiva. Y en caso de vacío, porque el otro presupuesto desde el enfoque teórico del derecho positivo radicaba en la completitud del ordenamiento jurídico, pero no era tan verdad porque no siempre la regulación normativa está al tanto de la realidad. Entonces los positivistas consideraron que ante la ausencia de la regulación el juez podía crear derecho, lo que se llamó la tesis de la discrecionalidad judicial. Entonces cuando Dworkin, el antipositivista más importante, realizó ataques generalizados a la teoría del positivismo, consideró que el juez no tenía la necesidad de crear derecho al momento de tener que resolver casos complicados o casos difíciles. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico no solamente estaba formado por normas, reglas, sino también, dijo, también hay principios de carácter moral que se convierten en exigibles al momento en que el juez tenga que resolver. Por lo tanto, el nivel de discrecionalidad de los jueces, ante la ausencia de normas, reglas, está en recurrir a los principios incluso implícitos dentro del propio ordenamiento jurídico
a través del proceso interpretativo, y él crea la teoría interpretativista del derecho. Y también reconoce la existencia de normas directrices y que la Constitución la tenemos. Por lo tanto, desde el punto de vista positivo, tenemos las normas reglas, que están desde la propia Constitución, las normas principios, si lo utilizamos como el equivalente de derechos fundamentales, está en la Constitución estrictamente en la parte dogmática. Y también normas directrices o prerrogativas constitucionales. Por ejemplo, cuando dice el Estado promueve el matrimonio, esa es una norma directriz, no es ni norma regla ni derecho fundamental. O cuando dice el trabajo es base del bienestar social, esa es una norma directriz que requiere la implementación de políticas de Estado para beneficiar a un colectivo o a un grupo grande de personas. Entonces, fíjense, vamos ampliando nuestra mirada a que el ordenamiento jurídico no solamente son normas jurídicas en el entendido de normas reglas, en la clásica concepción del positivismo, sino que también lo integran otras categorías normativas que se tiene que tener mucho cuidado al momento de tener que aplicarlas para resolver casos concretos. Entonces, las normas principios, en este caso equivalentes a derechos fundamentales, como dice Robert Alexy, los derechos fundamentales son mandatos de optimización, cuyo cumplimiento es gradual, depende de condiciones jurídicas y fácticas. Esos derechos fundamentales también podrían generar situaciones conflictivas al momento de tener que resolver casos concretos, ¿no? Y ahí entramos en los conflictos entre derechos fundamentales. La teoría de los conflictos de derechos fundamentales, fíjense, nace del reconocimiento de que no solamente existen normas, reglas en el ordenamiento, sino también otro tipo de categorías normativas llamadas principios o derechos principios. Y tiene su propio mecanismo de aplicación, por eso la importancia referencial de esta clase. Esta teoría de los derechos fundamentales, no obstante, ha generado dos posibilidades para poder comprenderla, ¿no? La teoría externa o conflictivista, que es la que nosotros utilizamos y el Tribunal Constitucional lo ha reconocido así, y la teoría interna armonizadora, de la cual me parece que tiene mejores fundamentos y está en un proceso evolutivo muy importante. Pero bueno, es un tema de referencia. La primera conclusión que tenemos que reconocer es que el ordenamiento jurídico, desde el punto de vista positivizado, tiene no solamente normas jurídicas equivalentes a normas reglas, sino también normas principios equivalentes a derechos fundamentales, normas directrices e incluso valores y principios generales reconocidos en la propia Constitución, como el principio, por ejemplo, de razonabilidad y proporcionalidad, o de proscripción de la arbitrariedad, que está en la propia Constitución. Entonces, existe más de una categoría que los positivistas pensaban que existía para comprender el funcionamiento del derecho. Esa es la primera conclusión. ¿Cómo esto resulta siendo operativo en un proceso judicial? Decimos que la Constitución, a partir de la comprensión del Estado constitucional de derecho, implica, dentro de la estructura de las fuentes, implica que esta irradia de validez, hemos dicho, ¿no es cierto? Hoy en día se habla de la constitucionalización incluso del derecho procesal. Muy bien, entonces los operadores, también desde el punto de vista práctico, operativo, tienen que ir pensando cómo funcionan las categorías que van a utilizar en los casos concretos desde el enfoque constitucional. El proceso ha sido diseñado obviamente para resolver conflictos de relevancia jurídica, ¿no? Conflictos de intereses o eliminar incertidumbres jurídicas. ¿Por qué? Porque en este proceso, o llamado instrumento, que les denomino instrumento institucionalizado, dotado de una serie de garantías, básicamente se hacen valer dos cuestiones elementales como derechos, ¿no? La acción y el derecho de contradicción. Donde una parte pretende o tiene la necesidad de mostrar las bases fácticas de lo que pretende, y también hay un derecho de contradicción traducido en la manifestación del derecho de defensa y de igualdad. Entonces, el derecho de acción y el de contradicción tienen equivalencia desde el punto de vista constitucional. ¿Qué buscan las partes en un proceso? Buscan tutela jurisdiccional efectiva. Es decir, que sus conflictos o incertidumbres sean resueltas bajo el respeto de ciertas garantías instrumentales y que la decisión que adopte el juez sea no solo motivada, sino arreglada a derecho. Por lo tanto, la manifestación de este derecho llamado tutela jurisdiccional efectiva es muy amplio.
es la primera manifestación es el derecho de acceso a la jurisdicción, ¿no? Esta se materializa a través de la interposición de actos postulatorios, como las demandas, por ejemplo. La obligación de los operadores jurídicos de emitir resoluciones fundadas en derecho, el respeto al debido proceso, tanto formal como material, y el debido proceso, sobre todo el formal, exige el cumplimiento de ciertas categorías que son obligatorias respetarlas en el proceso. Estas categorías están vinculadas con las garantías del debido proceso, como la doble instancia, la motivación de resoluciones judiciales, el plazo razonable, el derecho a la prueba, el derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Son garantías que obligan al juez y a las partes a respetar. Si el juez no las cumpliera, genera una consecuencia jurídica gravosa respecto a las decisiones del juez, genera la nulidad por no cumplir garantías de relevancia constitucional. Y cuando el juez ha tomado una decisión en este caso concreto, ya sea aplicando normas, reglas o normas, principios, entonces se requiere la última manifestación de la tutela, ¿no? Que significa la efectividad, por eso se llama tutela funcional efectiva. La implementación de todos los mecanismos necesarios para lograr que la decisión del juez sea cumplida. Por eso, fíjense, el Tribunal Constitucional señaló que cuando el órgano jurisdiccional administra justicia, está obligado, no es que tenga la potestad, la prerrogativa, está obligado a observar los principios, derechos, garantías que la norma suprema establece como límite del ejercicio de eso. O sea, y hay un reconocimiento de que no solamente el derecho positivo funciona en base a normas reglas, normas jurídicas en el sentido clásico, sino que hay otras categorías que el juez tiene que cumplirlas, está obligado a hacer. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué está obligado a hacerlo? Porque cuando el juez toma una decisión jurisdiccional, se le exige bajo, digamos, desde la teoría estándar de la argumentación jurídica, se le exige el cumplimiento de dos tipos de justificación, una justificación interna y una justificación externa. La justificación interna, que es más sencilla, en donde concurren ciertas premisas normativas y fácticas, a través de un proceso lógico-deductivo, pues se resuelve bajo la aplicación, si es de normas reglas, bajo un proceso subsuntivo que de inmediato lo vamos a ver. Pero pueden generarse circunstancias complicadas, fíjense, cuando el juez tenga que justificar una decisión basada en estas premisas obligatoriamente normativas y fácticas, ¿no? Problemas de relevancia, o sea, el juez tiene que encontrar frente a la postulación del caso concreto, porque el dominio de los hechos es de las partes. Y en esencia el dominio jurídico es del juez. Por eso se habla de premisas normativas y fácticas. La fáctica le proporciona a las partes. Pero cuando el juez tenga que encontrar, elegir la categoría normativa adecuada, aplicable al caso, que se presenta el problema de relevancia. Es decir, tiene que encontrar la categoría normativa idónea, perfectamente aplicable al caso concreto. Y esto no siempre sucede así, porque en el ordenamiento jurídico pueden existir lagunas normativas, vacíos, o pueden existir situaciones problemáticas vinculadas a los conflictos normativos, las famosas antinomias, ¿no? Entonces, el juez no puede dejar de administrar justicia por mandato de la Constitución. Fíjense, el artículo 138.8 señala que el juez no puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Pero ¿qué pasa cuando el juez no encuentra una respuesta en el derecho positivo tal cual creían los positivistas del siglo XIX? Porque se le genera una situación de problemática de relevancia. Es decir, no encuentro de manera expresa la categoría normativa que voy a utilizar para dar respuesta al caso. ¿Cómo dar respuesta? Aplicando la consecuencia jurídica prevista si se trata de normas reglas. O la aplicación directa de ciertos derechos o valores previstos en la Constitución. ¿Por qué? Porque el derecho positivo, ese conjunto de normas jurídicas que le llamaron los positivistas en su momento, no es completo.
hay vacíos, la realidad es mucho más rica y amplia que la propia regulación. O, al existir tal cantidad de normas jurídicas, ya sean normas reglas, normas principios, directrices, principios generales, etc., no siempre hay coherencia, porque el legislador lo que hace es incorporar al ordenamiento el producto normativo, y muchas veces hay contradicciones. Normas que regulan el mismo supuesto con consecuencias jurídicas diferentes. Se presentan las antinomias. El juez tiene que resolver ahí. Pero también se presentan problemas de interpretación en las premisas normativas, ¿no? ¿Cuándo? Cuando he elegido la categoría normativa pertinente, ya sea una norma regla, o una norma principio equivalente a derecho fundamental, o alguna directriz constitucional, se generan problemas de interpretación. ¿Por qué se generan los problemas de interpretación? Por situaciones de indeterminación jurídica. Este tema de la indeterminación jurídica es bastante importante que el juez lo pueda conocer y también los operadores, porque puede generarse por situaciones de indeterminación lingüística, puede ser por variedad o ambigüedad, o indeterminaciones lógicas, ¿no? Entonces el juez igual tiene que resolver, tiene que recurrir no solamente a las teorías de la interpretación y también a los métodos de interpretación. Lo cierto es que tiene que encontrar una respuesta coherente con el problema planteado. ¿Y cuándo encuentra el problema en la respuesta coherente? Cuando identificado previamente, para el caso concreto, si resulta aplicable una norma regla, o una norma principio, o una norma directriz, o un valor. El juez también resuelve aplicando principios como el de proporcionalidad, el de proscripción de la arbitrariedad, por ejemplo, el de razonabilidad. Y las premisas fácticas que tienen que ver con problemas de prueba, problemas de calificación, que es un tema ya más operativo desde el punto de vista práctico. De tal manera que fíjense la importancia, en principio, de reconocer que en el ordenamiento jurídico no solamente existen las clásicas normas jurídicas equivalentes a normas reglas. En el derecho penal sí lo es, ¿no? En su gran mayoría las normas jurídicas del derecho penal son normas reglas. Un antecedente cerrado y una consecuencia jurídica, un consecuente cerrado. Se aplican por subsunción. Entonces, cuando el juez se ve en la necesidad de encontrar una respuesta jurídica, tiene que identificar qué tipo de categoría resulta siendo aplicable al caso. Decíamos que en este proceso al juez no solamente se le exige la justificación interna, decíamos, sino también una justificación externa, que muy breve les voy a hacer referencia. Es decir, no se trata de justificar simplemente un proceso subsuntivo o en un proceso lógico-deductivo de una premisa mayor, una premisa menor y llegar a una conclusión. No es suficiente, sino que tiene que justificar la validez del uso, la solidez de haber usado esas premisas normativas. ¿Cuándo hay una justificación externa, según Igartúa? Cuando se evidencia básicamente tres condiciones. Cuando la motivación tiene que ser congruente, completa y suficiente. Por eso se exige la suficiencia en la motivación. Si no lo hace, se corre el riesgo de generar graves infracciones a la motivación. Motivaciones sustancialmente incongruentes, motivaciones defectuosas, etcétera, etcétera, que generan la nulidad de las decisiones. En concreto, McCormick dice, mientras que la justificación interna se refiere a la validez lógica, por eso hablamos de un proceso deductivo, que une las premisas con la conclusión de un argumento, la justificación externa consiste en controlar la adecuación o solidez de sus premisas. Pero ¿cuándo utilizo la justificación externa? Cuando el juez ha cumplido previamente con ese proceso que ven ustedes ahí. De haber elegido la norma relevante en cualquiera de sus categorías, de haber eliminado aquella potencial laguna normativa mediante procesos interpretativos correctores, por ejemplo, o aplicando los criterios de resolución de las antinomias. Una vez elegido ese procedimiento, recién empieza a construir la justificación externa desde el punto de vista de la congruencia, la completitud y la suficiencia. Entonces, la importancia. ¿Qué pasa? Y aquí entramos un poquito ya más específico. ¿Qué pasa cuando el juez en esa justificación interna que tiene que elegir la norma jurídica, la categoría normativa relevante, cuando elige esta y es una norma regla, ¿no?
La norma regla es un mandato definitivo, dice la doctrina. O sea, es una disposición cuya estructura de aplicación es todo o nada, como el ejemplo que les decía. Si hay una norma que me dice que para ser presidente de la República se necesita ser peruano de nacimiento, es clarísimo. Si viene un extranjero a querer postular, o cuando tenga nacionalidad peruana, doble nacionalidad, y quiere postular, se le aplica la norma regla, no puede. Pero es todo o nada, y se aplica por subsunción, una especie de encuadramiento de los hechos en el supuesto de la norma. Es todo o nada porque es definitivo, no es muy claro el antecedente y el consecuente. De tal manera que es fácil de identificar, o sea, el derecho penal está sustentado básicamente en normas reglas, ¿no? Aquel que mata a otra persona, está prevista la consecuencia, pena privativa de libertad. Aquel que hurta, que roba, que extorsiona, etcétera, etcétera, está prevista una consecuencia. O sea, el proceso es subsuntivo en el ámbito penal, muy, muy sencillo. Solamente se determina cuáles son los elementos del tipo penal y se encuadra. Ya está. No hay mayor reflexión aquí un poco porque el derecho penal está limitado básicamente por el principio de legalidad. Y el principio de legalidad es una construcción, es la bandera del Estado legal de derecho, donde se creía que la ley era la fuente más importante del derecho. Pero sigue funcionando así y es necesario por la tipicidad que se requiere. Entonces, estas categorías normativas, donde tienen un antecedente cerrado y un consecuente cerrado, se aplican todo o nada, son las normas reglas, ¿no? Como lo ejemplo. O lo que decimos, ¿no? Aquel que daña a otro debe reparar. Es clarísimo, subsunción. Que haya problemas de prueba, por ejemplo, es otra cosa. Entonces se aplican por subsunción, ¿no? O sea, se encuadra el hecho en el supuesto previsto en la disposición normativa y se aplica la consecuencia jurídica. Ya está, es bastante sencillo. Y eso nos enseñaron en la universidad. Cuando hay conflicto, decíamos, porque en la justificación interna, decíamos, el juez puede encontrarse con problemas de relevancia, ¿no? Con lagunas o antinomias. ¿Qué pasa cuando encuentra una antinomia? Que es un conflicto normativo entre dos normas que regulan el mismo supuesto, pero con consecuencias jurídicas diferentes. En este caso de conflicto, se aplican criterios de resolución de antinomias que funcionan como metareglas, donde una es declarada inválida, o sea, cuando se verifica la incompatibilidad normativa entre dos disposiciones, una resulta siendo inválida, entonces hay un conflicto aparente, se llama. De repente una resulta siendo inconstitucional. O cuando ambas son válidas, se introducen excepciones. Por ejemplo, lo que a veces colocamos en las clases, de ejemplo, ¿no? Hay una norma general que establece una consecuencia jurídica para quien le quite la vida a otra persona. La consecuencia es pena privativa de libertad. Pero ¿qué pasaría? Eso es una norma prima facie válida, ¿no? Cuya validez se verifica en abstracto. Pero ¿qué pasaría si una persona comete ese mismo hecho delictivo en legítima defensa? Esa norma general resulta siendo derrotable. Es decir, se excluye la aplicación de la consecuencia jurídica porque apareció una excepción a esa regla general. Entonces, es posible en las normas reglas verificar las excepciones en abstracto. Entonces, la pregunta es, ¿en todos los casos donde una persona mata a otra debe ir a la cárcel? No. Porque puede operar excepciones que evitan la aplicación de las consecuencias jurídicas. Eso se llama derrotabilidad. Cuando hay conflicto, se recurre a los criterios básicos, ¿no? que conocemos. El criterio de jerarquía, el criterio de especialidad y el criterio de cronológico. Se aplican y se resuelve sencillo, ¿no? Si encuentro un conflicto entre una ley y un reglamento, ni dudarlo, aplico lo que dice la ley, lo que prescribe, perdón, la ley. A veces decimos dice, no señala. Lo correcto es prescribe, porque el derecho es prescriptivo. Entonces, ahí aplicó jerarquía, sin dudar alguna. Sin duda alguna.
Si el conflicto se presenta entre dos normas vigentes, válidas, de la misma jerarquía, tendré en cuenta si una es general, otra es especial. Prima la especial. Si dos normas de la misma equivalencia, la misma categoría, entre ellas hay contradicción de dos disposiciones normativas, aplico donde ninguna es general y excepcional o especial, sino ambas generales, aplico el criterio cronológico. Se entiende que la última ha regulado de mejor manera o ha sustituido la regulación de la anterior. Entonces, criterios sencillos para las normas reglas, fíjense. Se aplican por subsunción. Si hay conflictos, se recurre a los criterios de eliminación de conflictos normativos, llamados metareglas, funcionan como metareglas. Por lo tanto, decíamos, es posible, cuando se trata de reglas, descubrir la validez en abstracto o prima facie que se llama. Pero debemos tener en cuenta que las normas reglas tienen doble validez. Una validez en abstracto prima facie, que puede identificarla. Cualquier norma regla es válida en sí misma desde su propia construcción. Pero cuando tengo que aplicarla al caso concreto, podría perder su validez, porque podría generar una excepción que la excluya a la otra. Eso se puede verificar en las normas reglas de manera muy precisa. Y para terminar, ¿qué pasa cuando nos encontramos en que el juez o el operador requiere el cumplimiento de un derecho fundamental? Porque ya entramos frente a una categoría diferente. Ya no se aplica por subsunción, como en las reglas. Aquí se utilizan ya procedimientos diferentes. Cuando hablamos de normas principios, estamos pensando en las normas de derechos fundamentales. A los derechos fundamentales propiamente. A los que Alexis le llamó mandatos de optimización. O sea, son normas que ordenan que algo sea cumplido, realizado en la mayor medida posible. ¿De qué depende? Este cumplimiento gradual, ¿no? En su mínima o máxima expresión. ¿De qué depende? De las condiciones jurídicas y fácticas. Si hablamos del derecho a la libre expresión, por ejemplo, jurídicamente puede estar reconocido, tiene todas las protecciones, pero hay una política de gobierno que aquel que opine en otro gobierno es perseguido, atacado. Entonces, prácticamente, esa expresión de ese derecho hace que se reduzca. Entonces, para lograr su máxima expresividad, el derecho se requiere que no solamente tenga protección jurídica en el ordenamiento interno y externo, sino que haya condiciones fácticas suficientes. Por eso se dice que los derechos fundamentales se cumplen gradualmente. Si yo digo tengo derecho a la salud, sí, pero me enfermo y voy a un hospital y no hay ni camas, no hay ni medicina, entonces jurídicamente está protegido, pero fácticamente no tiene las condiciones, por lo tanto ese derecho se ve minimizado en su expresión. De ahí que frente a los mandatos definitivos de las reglas que se cumplen sí o no, total, todo o nada, como decía Dworkin. En el caso de los derechos fundamentales, esto se cumple de manera gradual. ¿Por qué? Porque están condicionados a la existencia de algo. Y ese algo es condiciones jurídicas y fácticas. Estos derechos tienen una condición de peso, que se transforman en razones a tomar en cuenta cuando el juez tiene que decidir algo. Se enfrentan, por ejemplo, el derecho a la información frente al derecho a la intimidad, por ejemplo. Bajo la teoría conflictivista que vimos hace rato de manera muy referencial, el juez tendrá que evaluar cuál tiene mayor peso en las situaciones concretas. ¿Por qué? Porque en abstracto no se puede determinar cuál de los derechos tiene mayor peso o prevalece frente a los otros. Todos los derechos tienen la misma condición. Entonces, cuando se trata de aplicar derechos y se encuentran en conflictos estos, resulta siendo muchísimo más complicada la tarea del juez. Porque tiene que determinar cuál derecho prevalece en la situación concreta. Desde el punto de vista conflictivista, ¿no? Cuando hay colisión, ¿ya? Se aplica un mecanismo, se recurre a lo que se llama la ponderación a través de una pauta, que se llama principio de proporcionalidad. En el caso concreto se establece cuál de los principios prevalece. En el caso concreto, se analizan las circunstancias concretas del caso.
En ese caso puede predominar el derecho a la información y en otra situación donde se enfrenten los mismos podría predominar el derecho a la intimidad. Entonces no hay reglas generales. En cambio, en las normas reglas, yo conozco prima facie la validez o no de estas. Entonces, en esta categoría normativa llamada derecho fundamental no existe eso, es mucho más complejo. Entonces, aquí el juez determina la prevalencia de uno en desmedro del otro, ¿no? Y se aplica toda una pauta predeterminada, construida en la teoría constitucional y la teoría general del derecho y asumida por los tribunales. El principio de adecuación de unidad, necesidad y proporcionalidad. Entonces, ¿cómo se enuncia la ley de la ponderación? Que sirve para, miren, ya no sirven las meta-reglas, ¿no? Sino sirven una pauta diferente. Alexis le enunció de la siguiente manera: cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. ¿Por qué? Porque uno de estos valores de gran relevancia para la persona va a ser sacrificado en el caso concreto. Entonces, fíjense la importancia de poder comprender que en el ordenamiento existen distintas categorías normativas y que cada una tiene su forma específica y particular de ser aplicada, incluso de ser interpretada. ¿Y qué pasa cuando se presentan conflictos entre ellas? También tienen sus propios mecanismos de resolución. Por eso es importante que los abogados, los estudiantes y los operadores conozcan básicamente cómo funciona este tema. Gracias ahí por la atención. Gracias a todos y a los organizadores. Creo que luego viene la participación de un estudiante, lo cual me parece genial que estén interviniendo en estos eventos académicos, no solamente los docentes, sino también los estudiantes, que son parte importantísima en este proceso. Gracias, Marjorie. Muchas gracias, estimado doctor. Realmente ha sido un tema relevante conocer la importancia de las categorías normativas en la aplicación del derecho. Después de haber escuchado la excelente ponencia del doctor Nixon Javier Castillo Montoya, es meritorio comentar, dar conclusiones, y para ello nos acompaña nuestra panelista Nancy Castrejón Cabrera. Te escuchamos, compañera. Muchas gracias, Marjorie. Buenas tardes, estimado doctor Nixon. Buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias por encontrarse en sala. Muy buenas tardes con todos ustedes. Evidentemente, hemos podido ser partícipes y hemos podido escuchar la clase magistral del doctor Nixon, las categorías normativas. Y bien, ya nos comentaba que hemos pasado de un estado legal a un estado constitucional, es decir, de un estado donde solo importaba la ley tal cual estaba escrita, a un estado constitucional donde nuestra constitución toma mayor relevancia y es fuente principal del derecho. Este es el tema de las categorías normativas. Hay que entender, claro, ya lo decía el doctor Nixon, que en muchas oportunidades, quizá por desconocimiento, nosotros creíamos que nuestro ordenamiento jurídico solo era un conjunto de normas jurídicas. Nos limitábamos a pensar que eran los principios, que eran las directrices. Sin embargo, ya este tema tan relevante dentro del ámbito jurídico es un tema también muy importante dentro de la implicancia del derecho. ¿Por qué un tema relevante dentro de la implicancia del derecho? Porque efectivamente los operadores del derecho, en esencia el juez, aplica el derecho. Y aquí hay que entender de qué manera el juez aplica el derecho, de qué manera da el derecho a cada una de las partes, cómo es que tiene sus insumos de la norma jurídica, de los principios, y de qué manera da solución al caso en concreto. Entonces, bajo estas ideas preliminares, puedo decir, o podemos decir, que no todas las normas jurídicas que integran nuestro ordenamiento jurídico son iguales, pues evidentemente existen diversos tipos, ya sea según la manera en que estas son catalogadas y conforme a diversos criterios. Bien sabemos que ya nos encontramos en un estado de derecho constitucional. Acá traigo a colación también un tema muy importante, que es la interpretación jurídica. La interpretación es fundamental. El motivo es porque las normas constitucionales tienen un carácter abierto, es decir, un carácter amplio, un carácter complejo.
de tal manera que los problemas de interpretación en materia constitucional surgen con mayor frecuencia o son más abundantes, más relevantes en esta rama del derecho, a comparación de las otras ramas del derecho, los cuales pues aquí las normas jurídicas son aplicables de manera más detallada, de manera más concreta. Entonces, en la Constitución, al tener un conjunto, una serie de normas amplias, en muchos casos indeterminadas, como ya lo mencionaba el doctor, a veces existe antinomias, lagunas, o mejor dicho, estas normas jurídicas poseen una textura abierta, en la forma en que el Poder Constituyente ha creído conveniente redactarlas. Y por supuesto que es inevitable contar con este complemento que es la interpretación jurídica. O también, como ya lo mencionaba el doctor Miguel Carbonell, también es importante la argumentación jurídica. Entonces, al tener una constitución, también relacionado a eso se debe de tener una interpretación constitucional, ya que la piedra angular de cualquier tipo de teoría constitucional es la interpretación constitucional, valga la redundancia. Entonces, en este sentido, ya teniendo en cuenta estas ideas preliminares, podemos ya diferenciar dos tipos principales de normas jurídicas, las normas reglas y las normas principio. Evidentemente también las normas directrices. En cuanto a las reglas, tenemos al autor alemán reconocido y relevante dentro de la filosofía del derecho, a Robert Alexy. ¿Qué nos dice este teórico alemán? Él define a las reglas como mandatos definitivos. Menciona que una regla es un tipo de norma jurídica que está redactada de tal manera en que nosotros podemos darnos cuenta expresamente y sin dificultad alguna cuál es el supuesto de hecho que está regulando esa norma jurídica y por consecuente cuál es la consecuencia jurídica que ésta debe acreditar, por ejemplo, una persona que no cumple esa norma jurídica. Es decir, esta norma jurídica redactada en forma de regla o se cumple o no se cumple. O sea, no hay término medio. Como ya le explicaba el doctor, ¿no? Las reglas se aplican a la manera de todo o nada. Y aquí un ejemplo para entender mejor. El reglamento de tránsito nos dice que manejar, por ejemplo, a 80 kilómetros por hora es lo máximo, el límite máximo. ¿Qué pasa si una persona A maneja a 85 kilómetros por hora? Ya está incumpliendo esta norma. Por más que esta persona A diga que en ese momento no hubo tráfico o que estaba camino al trabajo y estaba apurado. O sea, no importa estos alegatos. Acá lo que importa es que ya incumpliste esa regla. Entonces, por ello son mandatos definitivos. ¿Cómo lo relacionamos en la aplicación del derecho? Pues las reglas, o bien la regla es válida y determina taxativamente la solución del caso, o bien esta regla es inválida y no aporta nada en la decisión. ¿Y qué pasa cuando no aportan nada en la decisión? Pues aquí evidentemente tenemos a los que son los principios. Los principios es otro modelo de norma jurídica. También son normas jurídicas que están redactadas en forma tal que bien no tienen determinado, como ya lo mencionaba anteriormente en las reglas, no tienen determinado el supuesto de hecho y mucho menos la consecuencia jurídica. Es decir, en los principios no vamos a saber de qué manera se aplica en realidad la norma jurídica o bien no tienen determinada la consecuencia jurídica. Es decir, no se tiene con certeza de lo que pasa si, por ejemplo, una persona no cumple con esa norma jurídica. No se sabe con la pura lectura de la norma si se tiene que agregar interpretación o agregar argumentación. ¿Cómo se aplica en el ámbito del derecho los principios? Aquí los principios no se aplican como las reglas, es decir, no se aplican de la manera todo o nada. Aun cuando los principios sean válidos, aun cuando se cumpla con un supuesto de hecho, estos no determinan automáticamente o taxativamente la solución de un caso, ¿no? Solamente estas enuncian una razón que puede discurrir o influenciar en la dirección de un caso concreto. Y para terminar, quiero hacer de relevancia también algo muy importante que nos permite distinguir los principios de las reglas. Hay algo que los principios tienen y las reglas no. Hablamos de la dimensión de peso o la dimensión de importancia que tienen los principios. Por ejemplo, cuando los principios entran en contradicción, que también suele pasar muy poco, pero sí pasa, quien tenga que resolver el problema, en este caso el juez, debe considerar
cuál es la importancia relativa de cada uno de ellos de acuerdo a los hechos fácticos del caso en concreto, al momento que el juez va a aplicar el derecho. Y bueno, acá traigo a colación también la teoría de un autor que se llama Juan Ruiz Moreno. ¿Qué nos dice este autor? Él menciona que no es cierto que los principios exhiban necesariamente una dimensión de peso, es decir, una dimensión de importancia. Él menciona que existen algunos criterios que tienen carácter de imponderables, es decir, existen algunos principios concretos que no se van a someter a este peso de importancia. No vamos a comparar que esto es más importante que otro principio. O sea, él menciona que no pueden ser desplazados en favor de otros principios bajo ninguna circunstancia. Y, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo? Valga la redundancia. El principio de respeto a la dignidad humana. Este principio, por ejemplo, menciona que no debe ser desplazado bajo ninguna circunstancia. Bueno, los problemas de interpretación y de argumentación se dice que son omnipresentes dentro de un Estado constitucional. ¿Por qué omnipresentes? Pues por la misma estructura y complejidad de nuestras normas jurídicas involucra realmente una gran interpretación y argumentación dentro de los sistemas normativos. ¿Y por qué? Porque contiene tanto normas reglas como normas principios y, como ya nos mencionaba el doctor, las normas directrices. Además, el conocimiento de esta categoría normativa, porque es importante en realidad, porque va a tener mucha influencia en las decisiones que se tomen en los casos concretos, en los casos particulares. Es decir, tiene mucha relevancia dentro de un proceso jurisdiccional. Como ya lo mencionaba el doctor en su clase, por ejemplo, en la decisión de un juez involucra mucho encontrar la categoría normativa adecuada, la idónea, la perfectamente aplicable al caso. Entonces, cuando el juez no encuentra la solución tal cual en el derecho positivo, pues aquí entra a tallar y entra a tener mayor relevancia, mayor fuerza aplicable en los principios, los valores, las normas directrices tipificadas en la Constitución. Estando ya en un Estado constitucional, es muy importante, compañeros, compañeras y todo el público, conocer bien la estructura de nuestro ordenamiento jurídico. No solo la estructura, sino también el contenido y la manera en que nosotros lo interpretamos. Si bien es cierto, vamos a encontrarnos con muchas teorías, de repente muchos autores relevantes que se van a contradecir, pero he ahí el criterio interpretativo y argumentativo de cada uno de nosotros para poder formularnos nuestra propia teoría. Eso es. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias al doctor Nixon Castillo por su presentación acerca de la importancia de las categorías normativas en la aplicación del derecho. Igualmente te agradecemos, compañera Nancy, por tu comentario crítico hacia el tema expuesto. Es así que con esto llegamos al final de este evento. No me despido sin antes recordarles e invitarles para la próxima clase magistral, en la que nos acompañarán el doctor Saúl Alexander Villegas y como panelista se encontrará con nosotros Félix Valdivia Gutiérrez, estudiante del 5º año. Y con esto damos por finalizada la tercera jornada de clases magistrales del Bicentenario. No se pierdan la siguiente presentación del sábado 9 de octubre. También inviten a sus amigos y amigas a asistir, que aquí todos aprendemos. Muchas gracias por haberse tomado un tiempo para acompañarnos el día de hoy. Sigan teniendo buenas noches. Del mismo modo, agradecemos su vital asistencia a este evento, así como la disposición del docente, en este caso el doctor Nixon, y de ustedes, los estudiantes. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias a todos, jóvenes. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, buenas doctor. noches.